Bienvenidos, buenas noches, estamos para Parashat Pinhas. La verdad que estuve una charla conmigo mismo bastante extensa, pensando qué título le voy a poner a la clase. Siempre tengo que poner los títulos a las clases, es todo un tema. Hay en esta Parashat Pinhas, hay una historia, hay muchos mensajes, como siempre, ¿no? La porción semanal de la Torá, nosotros sabemos, como el Rebbe siempre nos explica, que la Torá viene de la palabra orá, que significa instrucción, y eso nos viene a decir, nos viene a enseñar que la Torá nos da un mensaje para hoy en día, qué es lo que uno tiene que aprender de la parashá. También es sabido que hay una instrucción, vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo significa saber qué está pasando en la parashá, ¿viste? Bueno, hay como una cuestión de prender la tele, ver las noticias, ver qué está pasando. Y en realidad, el origen de eso es, o la verdadera forma de hacerlo es, a ver qué ayer nos puso en la parashá de la semana para ver qué está pasando de verdad en el mundo. Y no lo que nos muestra en la televisión. A veces lo que nos muestra la televisión no es que no sea verdad, pero está muchas veces muy influenciado, poniendo el énfasis en determinadas cosas, depende de lo que decide el que envía el mensaje. Pero la Torá nos manda un mensaje verdadero, es el mensaje que Hashem nos quiere transmitir en esta semana. Y a veces también es a nivel del día de la semana. Y ahora estamos en Parashat Pinhas. Por cierto, estamos en 3 semanas. Estas 3 semanas son las semanas, se llaman Ben HaMetzarim. Son días de duelo en los que se conmemora la destrucción del templo de Jerusalén, que fue el día 9 del mes de Av, que eso es más o menos como en 2 semanas y media. Y por cuanto que ese proceso empezó este domingo pasado, entonces son 3 semanas de duelo que se acostumbra a no... se acostumbra, por ejemplo, a no hacer bailes y el tema de escuchar música y eso, aunque música tranquila, depende, se puede, pero hay una costumbre de no ¿cómo se dice? No escuchar música. Es como unas 3 semanas, ¿viste? En la vida Hashem nos pone cosas que generalmente hay una instrucción de estar siempre con alegría. Sin embargo, hay momentos en que, muy pequeños y muy específicos, en que el trabajo es lo contrario a la alegría, aunque parezca paradójico. Lo interesante de esto es que es en un momento específico. Por eso me recuerda algo. Eso me recuerda que en el libro del Tanya, el Alter Rebbe dice lo siguiente. Dice que muchas veces, una persona para reconectarse consigo mismo y hacer teshuvá, uno empieza a recordar las cosas que hizo que no son tan buenas. Pero dice, no, pero si la persona empieza a recordar las cosas no buenas que hizo, entonces se va a poner triste, y estar triste no es bueno. Es más, no está muy permitido que digamos estar triste. Es un problema grande, uno tiene que estar siempre alegre. Entonces, ¿cómo uno puede hacer? Entonces dice que si la persona tiene... hay momentos en que uno tiene que hacer lo que se llama como por ejemplo, antes de Yom Kippur o antes de Rosh Hashanah, son días que no falta tanto, por cierto, faltan 2 meses y medio, más o menos. Son días de introspección. ¿Y cómo se hace introspección? Se hace un balance de las cosas que uno vivió durante el año, lo que uno hizo bien, lo que uno hizo mal, etc. Para mejorar, obviamente todo es constructivo. Sin embargo, a veces uno no puede pasar por alto cosas que probablemente no son lo mejor. Sin embargo, el Alter Rebbe dice lo siguiente, porque muchas veces pasa que la persona, y le pasa a mucha gente esto, se acuerda demasiado de las cosas malas que hizo y no se da cuenta. Esto trabaja a nivel del subconsciente, del inconsciente, y lo que sucede es que hay un discurso constante en el inconsciente que le dice que yo no soy tan bueno y no lo voy a lograr y no voy a poder y me va a ir mal y todo está mal y todos se van a contagiar y
todo el pesimismo extremista, etc. Y bueno, lo tiré un poco para el otro lado también, pero a propósito. Y el Alter Rebbe dice lo siguiente: es cierto, a veces uno tiene que mirar hacia atrás para ver qué cosas uno tiene que mejorar, pero no caer en la trampa de estar siempre pensando en eso, o de pensar en eso cuando uno tiene que estar alegre, porque en términos generales uno tiene que estar alegre. Entonces, ¿cómo puede ser? Uno tiene que estar alegre, pero también tiene que hacer introspección. Entonces el Alter Rebbe dice, si querés hacer introspección, tenés que fijar un momento específico, que es 1 hora o media hora específica en la semana, y en esa hora solamente pensás en eso, y el resto del tiempo estás contento. Y de esta manera es una técnica una recomendación muy interesante, porque hay un concepto, nosotros sabemos, gracias a Dios, en Hasidut se nos explica que uno está compuesto de 2 almas, el alma divina y el alma animal. El alma animal está, ¿sí?, es el lado oscuro de la fuerza, ¿sí? Es el instinto del mal, es lo que nos tira hacia abajo, es todo lo que está conectado con el cuerpo físico y con los placeres mundanos. El alma divina es la identidad espiritual de uno, el alma que está conectada con Hashem, o que es una parte misma de Hashem, depende qué nivel del alma, ¿sí? Que el alma tiene varios niveles. Entonces, el alma animal es la que generalmente es el jefe, el alma animal. No es el verdadero jefe, pero es el que llega el lunfardo ese día es el que lleva la batuta, ¿sí? ¿Por qué es el que lleva la batuta? Está escrito que la segunda alma del judío es el alma divina. ¿Qué significa eso? Que la primera alma es el alma animal. ¿Qué significa que es la primera el alma animal y la segunda es el alma divina? Jaime. Bien, Eva, estamos muy bien. Por cierto, quería dedicar también a la clase para Refuah Shlema de Sari Bat, no sabes cómo, no te acuerdas cómo se llama la hija. La hija de Marcelo me dijo que no se sentía bien. Así que ahí le voy a decir que me escriba el nombre. Así lo recordamos. Pero bueno, que tenga Refuah Shlema, que todo el pueblo Israel tenga Refuah Shlema, tenga sanación completa y que tenga todas las brajot que necesita en todos los aspectos. En aspecto de salud, de abundancia, de éxito, etc. Y también pueden escribirme en el chat, los que están en el Zoom, pueden escribir en el chat, pueden escribir preguntas, sugerencias, etc. Y cuando volvamos en 2 semanas o 3, no sé, con la música a full en las clases, también van a poder poner temas, si Dios quiere. Es uno de mis sueños. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? Que la primera alma de Israel es el alma animal. ¿Por qué es la primera? Porque cuando el alma de uno baja al cuerpo físico, baja al mundo físico y se inviste en el cuerpo, la primera alma que entra es el alma animal, porque es el alma que le da vitalidad al cuerpo. El alma divina empieza a revelarse, está de forma latente en el cuerpo, pero no está activa, digamos, ¿no? Y se empieza a activar, empieza a entrar y activarse, en el caso del hombre, por ejemplo, en el momento del Brit Milá, y ese es el comienzo. Después, en el momento del Bar Mitzvah, a los 13 años o a los 12 años en el caso de la mujer, ahí es cuando se revela más de forma completa el alma divina. Entonces por eso se la llama la segunda alma, porque la primera alma es el... Entonces si durante 12, 13 años el alma animal ya está en el cuerpo, ya se siente en su casa, te maneja todo, ¿viste? Se conoce, tiene el control remoto en la mano, está en el ¿cómo se dice? Está en el sillón con el control remoto en la mano y de pronto llega el alma animal y dice, ¿qué querés? ¿Querés tomar algo? ¿Entendés? O sea, entonces el alma animal interesante. ¿La imagen se ve invertida? Bueno, el mundo es el mundo del revés, como decía María Elena Walsh. Ahora se ve bien. Ok, interesante. Bueno. Entonces, ¿qué quería decir con esto?
Todo esto lo dije para explicar un tema. ¿Cuál es el tema? Hay que decir Lejaim. Necesito Lejaim. Lejaim verdadero, no un café. Lejaim amití. Como Shetzadich. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a todos los que me conocen. Y a mis tíos segundos que los acabo de conocer. Que tal vez me están mirando. Por Facebook tal vez. Bueno, y lo que quería decir es... Bueno, realmente no sé qué es lo que quería decir, se me fue la cabeza por completo. Pero el punto es ese, hay dos almas, el alma divina y el alma animal. Y... ¿qué me escriben acá? Alma divina está latente pero no activa. Najón, es cierto, pero eso es muy bueno lo que dijiste, pero no era eso lo que quería decir. No importa, ya me voy a acordar. Ah, sí, ya me acordé. Entonces, el alma divina, el alma animal es la que generalmente es la que está más activa. Si bien es cierto que ya pasó el bar mitzvah y todo, pero el alma animal está acostumbrada a ser el barabait, está acostumbrada a ser el que maneja la batuta, el que prepondera en nuestra interacción física con el mundo. Y por lo tanto, hay una tendencia en mucha gente de consumir morbo. Las cosas negativas venden más, por eso los noticieros venden tanta plata en publicidad. Y por eso el marketing, ¿cuánta plata invierten en marketing en los medios de comunicación para meternos en la cabeza todo tipo de ideas? El punto es que lo que está pasando en el mundo, si bien uno tiene que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Pero nos explica la Torá que en cada cosa que existe hay Hitzoniut y hay Pnimiut. Pnimiut y Hitzoniut. Esto ya es un Fabrengen, es un Itvadut, ya no es más una clase. ¿Qué significa? Que cada cosa, Lejaim, Yehi Amelech. Ahora sí, me iluminé. Entonces, cada cosa hay un aspecto profundo y un aspecto externo, superficial. El mundo, lo que pasa en el mundo en la calle es el aspecto externo. Lo que pasa internamente en el mundo, uno lo puede aprender de otra manera. Y una de esas maneras es estudiando la Torá, la porción de la semana. Y hay muchos mensajes en la porción de la semana, pero vamos a tratar de sacar por lo menos uno o dos puntos muy interesantes. El primer punto es que en esta parashá se nos cuenta sobre Pinhas. Pinhas era el nieto de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen era el gran sumo sacerdote y el hermano de Moishe, el hermano de Moshe Rabbeinu. Y en esa época era un momento en el que todavía, o sea, el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya habían pasado, estaban en el año número 40 y estaban muy, muy cercanos a entrar a la tierra de Israel. Sabido también que a través de la Torá, Hashem anuncia que Moshe no va a poder entrar a la tierra de Israel con el pueblo, y por lo tanto Moshe elige al seguidor, al próximo líder del pueblo judío para que sea el sucesor y el líder que va a llevar al pueblo de Israel a entrar a la tierra de Israel, que va a ser Yoshua ben Nun. En esa época lo que sucedió, hubo varios problemas. Entre ellos es que estaban en una parada, ¿sí? Durante el proceso que tuvieron el pueblo de Israel en la salida de Egipto hasta llegar a la tierra de Israel, es lo que se llaman 42 viajes. 42 viajes, que por cierto, estos 42 viajes, el Baal Shem Tov nos enseña que estos 42 viajes simbolizan 42 procesos que uno pasa en la vida. 42 viajes que el alma hace en su estadía en el mundo, a través de los cuales sale de Egipto, que Egipto es Mitzrayim, que viene de la palabra Meitzarim, que son limitaciones, para llegar a la tierra de Israel, que es la tierra prometida, que es un lugar de liberación espiritual en un lugar, un estado también profundo, no solamente un lugar físico, sino un estado profundo que la persona puede desarrollarse y expresarse de forma completa con todas sus fuerzas del alma. Y también cumplir con su misión en el mundo.
completar su misión en el mundo. Lejaim, lejaim. Y estaban en un lugar en proximidad a otros pueblos, entre ellos Midian y Moab. Estaban los midianitas y los moabitas. Y hubo un pecado que hicieron que se lo llama Baal Peor. ¿Qué significa Baal Peor? Es que de estos pueblos hubo gente que se empezaron a mezclar, del pueblo judío que se empezaron a mezclar con estos pueblos ajenos que eran idólatras, y a través de esos acercamientos fueron bajando de nivel en nivel hasta cometer el problema de idolatría. Y eso fue un problema grande que hubo en ese momento. Después otra cosa que pasó es que, bueno, voy a agarrar una idea que trae el Rebbe en una charla, en una sijá, que tiene que ver con esta historia. Vamos a tratar de entender qué es el significado que nos tiene que enseñar el Rebbe. Básicamente, se cuenta sobre lo que pasó con Zimri, Maaseh Zimri. Zimri era un líder de la tribu de Shimón, una de las 12 tribus. Y lo que pasó fue un pecado que tuvo, que agarró a una mujer moabita de uno de estos pueblos y tuvo relaciones, y fue de una forma así como que de una forma muy incorrecta, en contra de lo que Hashem había pedido al pueblo, y eso generó mucho revuelo. Y lo que sucedió fue que Pinhas vio esto que estaba pasando, agarró una lanza, la tiró y los mató. Entonces, de esta historia hay que tratar de entender cuál es el mensaje que Hashem nos quiere enseñar hoy en la parashá. Uno de los títulos que estaba pensando poner en la clase es si existe el fanatismo positivo, porque el fanatismo no es bueno. Pero tal vez existe un fanatismo bueno. No es muy fácil de encontrarlo, la verdad. Pero tal vez no se llama fanatismo, es como una palabra que se puede usar, depende del contexto. La idea es la siguiente: ¿qué fue lo que pasó? En ese momento en que Zimri y esta persona tuvieron ese pecado, en la carpa de ellos, y que fue cerca del santuario donde se hacían las ofrendas para Hashem y todo, era como en un lugar de santidad, hacer una cosa así, realmente no... Dejó a todos desconcertados, hasta el punto tal de que estaba Moshe Rabbeinu, y estaba Elazar, el hijo de Aarón a Cohen, y estaban los ancianos de Israel, que son aquellos a quienes Moshe Rabbeinu después entregó la Torá para que ellos le entreguen la Torá y le enseñen la Torá a todo el pueblo, y nadie supo qué hacer. Se quedaron todos petrificados, no sabían qué hacer con lo que estaba pasando. Y Pinhas viene sin pensar, se puso en modo Rambo, agarró la lanza, la tiró, y le clavó la lanza a los dos. ¿Cómo puede ser? Prohibido matar, no matarás. Mayo Corepo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se ve lo que hizo Pinhas como algo bueno? Usat Hashem, que Hashem me ayude a explicar esto y a entenderlo también. Lejaim. También Pinhas era el más joven de todos ellos, Moshe, Elazar, los ancianos del pueblo de Israel. Y en ese momento dijo Pinhas lo siguiente, dijo: eso no fue lo que me enseñaron en el monte Sinaí. Y mencionó una ley que dice, hay una ley muy interesante, que es una ley tal vez no tan conocida, y que generalmente si una persona va a preguntar a autoridades rabínicas qué hacer, le van a decir que no haga eso. Pero la ley existe. ¿Qué dice esa ley? Dice que básicamente hay tres cosas por las cuales
una persona podría matar a otra, ¿sí? Sin entrar en detalles, que tiene que ver con cosas muy graves, ¿sí? Sin entrar en detalles. Una de ellas es idolatría. Pero bueno, eso no es algo que hoy en día o sea, esto pasó en esa época y hay que entender por qué están para allá y qué es lo que Hashem quiere que uno aprenda de esto. Entonces dice así, porque además dice el Rebbe, esta es una ley que si una persona está en una situación así y va a una corte rabínica para preguntar qué hacer, le van a decir que no haga esto. Entonces no se entiende cómo es que Pinhas fue e hizo esto. ¿Sí? También pueden preguntar lo que quieran en el chat, porque es un tema que hay que entrar profundamente. Entonces, el rey nos explica que si Pinhas hubiera ido a la corte rabínica y hubiera preguntado hola, ¿qué tal? Sí, quería preguntarles si puedo tirarles una lanza y clavarles la lanza en el pecho a estas dos personas. La corte rabínica le iba a decir, no, papito, no. Te fumaste ¿qué te pasa? No podés matar así, que no funciona así la cosa. Por cuanto que no hay permiso para la corte rabínica hacer una dictaminación sobre este tipo de cosas. La ley existe, pero no es una ley que no se usa, no es que prohibido. Entonces, pero por cuanto que él no preguntó y vio una cosa que realmente iba en contra realmente en contra de lo que Hashem hace nada de tiempo había pedido, y era algo muy muy grave visto entonces él fue sin pensar, sin asesorarse, y agarró la lanza y hizo lo que hizo. Silencio. Suspenso. Y la Torá nos explica que hizo lo correcto. Entonces, estos son unos temas bastante complejos, ¿no? De tratar de entender qué es lo que nos quiere enseñar la Torá. Entonces, acá uno puede aprender lo siguiente, por ejemplo, que a veces hay situaciones en que grandes sabios de Israel se pueden callar la boca a la hora de que una persona va a preguntarles qué es lo que tiene que hacer cuando se trata de un tema complejo. Porque es muy difícil tomar responsabilidad sobre algo cuya acción correcta probablemente no es la mejor vista a los ojos del mundo, sin embargo es lo correcto. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo en guerra, Dios no permita que no sepamos sobre eso otra vez, tenía todo el derecho de defenderse, y muchas veces vemos que Israel no hace lo que tiene que hacer porque ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que fuera de Israel? ¿Qué es lo que otros países van a pensar? Pero el pueblo estaba en peligro. Cuando en esas situaciones hay que actuar. ¿Sí? Que Dios no permita, ¿sí? Que tengamos solo Geulá, solo redención, Mashiach, Beit HaMikdash, ángeles flotando, chocotorta y todas las cosas buenas, pero en situaciones donde la vida está en peligro, la persona tiene que defenderse sea lo que sea. Y uno no puede ir a preguntar a un sabio, ¿qué hago? ¿Mato a mi enemigo o lo dejo vivir? Hay situaciones en las que no hay tiempo para ir a preguntar. Hay situaciones en las que uno tiene que hacer lo que es correcto. Y uno sabe lo que es correcto, y lo que es correcto lo hace y es de acuerdo a la Torah. Y esa es esta ley, que es una ley que tiene una línea roja muy, 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 muy fina, pero en los momentos en que se revela la necesidad de aplicar esa ley, es porque Hashem quiere en ese momento que la persona haga lo que tiene que hacer, y eso es lo correcto. Y por eso es que lo que hizo Pinhas es lo correcto. Entonces el Rebbe nos dice lo siguiente,
Vamos a ver. La verdad es que a veces tomar una decisión correcta implica que la persona deje de lado su reputación, su mérito, su libertad, su imagen, su mundo físico y su mundo espiritual también. Pero entregó la vida en aras de lo que es correcto, de lo que Hashem quiere, de nuestro legado, de nuestra supervivencia como pueblo. Entonces cuando van a hacer cosas que no son de acuerdo a las dictaminaciones de los grandes de Israel, también eso es peligroso. Uno siempre tiene que aconsejarse con los grandes de Israel. Eso sí, eso es una ley, eso es la posta, eso es lo común, lo que uno tiene que hacer. Antes de hacer algo, uno tiene que ir a un rabino, tiene que ir a su rabino, a una persona más grande que uno en Torah y aconsejarse. Esa es la forma de vivir de un judío. Porque si uno no hace eso, uno agarra una jungla y la transforma en su propia casa, en su propio estilo de vida, y hace lo que quiere. Y no puede saber que eso tiene un impacto en los demás también. Por eso uno tiene que... Lo ideal es que una persona viva una vida plena de sentido, una vida con significado. Y muchas veces, para vivir una vida plena de significado, uno tiene que estar en una posición de: yo vine acá porque Hashem quiere algo de mí y quiero aprender qué es eso que Hashem quiere de mí. La forma de aprender eso es estudiando Torah, preguntando a gente que sabe, conectándose, pensando en el otro, pensando qué el otro necesita de mí, etc. No solamente lo que uno quiere. Sí, como una vez creo que conté esta historia, entre paréntesis, una historia del Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que una persona tenía un Hasid, un seguidor de él, un discípulo de él, que era una persona, hombre de negocios, muy inteligente, muy capo en Torah, muy capo en negocios y todo. Y una vez fue súper triste al Alter Rebbe porque había perdido un montón de plata en negocios y todo, y no sabía qué hacer porque le había prometido a gente de la familia y amigos que les iba a pagar la boda. Ahí está. El shiur lo vamos a dedicar también a refuá, a la curación completa de Yael Bat Rachel. No, Yael Bat Batel Rachel. Ahí me escribieron. Y le fue a pedir una braja para decirle: bueno, si Hashem quiere que... Dice, él dijo así: si Hashem quiere que sea pobre, entonces yo quiero lo que Hashem quiera, pero por lo menos que me dé la plata que le prometí a los demás para cumplir con lo que prometí. Entonces cuando él termina de decir todo esto, el Alter Rebbe le dice: hasta ahora escuché lo que vos querés, todavía no escuché lo que se espera de vos. La persona recibió un electroshock espiritual, se desmayó en el lugar, lo agarraron las patas y de los brazos y de las piernas. Después recuperó la conciencia y empezó a estudiar Torah con mucha simjá y todo. Y al cabo de unas semanas, él volvió al Alter Rebbe, entendió, hizo teshuvá, y el Alter Rebbe le explicó: ahora que hiciste teshuvá y que sacaste tu ego del medio, si Dios quiere vas a duplicar y triplicar tus bienes y vas a poder hacer muchas mitzvot y estudiar Torah. Y así fue. Entonces el punto no es necesariamente lo que uno quiere, sino lo que se espera de uno. ¿A qué quiere llegar con esto? A lo siguiente: que es muy importante tener con quién aconsejarse. Entonces, esta ley de la que estábamos hablando no es algo que uno encuentra todos los días en la Torah. De hecho, prácticamente no se encuentra. Pero hay momentos en que el judío tiene que estar preparado para hacer lo que sea por Hashem. Y no vender su alma, ¿sí? Hoy en día, como hablamos en la clase anterior, en el Fabrengen, que en la generación anterior, en la generación del Rebbe anterior, en
en toda la Rusia comunista y todo el régimen que hubo y las persecuciones y los decretos en contra del pueblo de Israel y en contra de las religiones en general, de tener que practicar judaísmo a escondidas, y el Rebbe que entregó la vida por completo para que el pueblo judío siga vivo, enseñando Torá y creando instituciones clandestinas, no clandestinas, sino en secreto, de estudio de Torá para niños, para jóvenes, para adultos, para la pureza familiar, para que el pueblo siga existiendo. Eso no había tiempo para preguntar, era hacer lo que había que hacer. Y eso es justamente de lo que estamos hablando acá. Como es sabido que hoy en día el desafío que tiene el pueblo judío no es el hecho de que te obligan a dejar, no se permite dejar el judaísmo y para sobrevivir. En ese entonces, en épocas anteriores, cuando eso sucedía, Dios no permita, pero era mucho más fácil entregar el arma por Hashem, porque lo obligaban. Pero hoy en día no tenés esa obligación. Hoy en día la gente, muchas veces el desafío es estudiar Torah o ver una película. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahí está el desafío. La entrega del alma hoy en día es la entrega de la voluntad. Elegir a Hashem cuando tengo otras opciones que para mi alma animal se ven mucho más interesantes. Entonces, eso nos acerca un poco más a la idea de lo que es lo que Hashem nos quiere enseñar hoy en la Parashá. En otras palabras, que cuando una persona está en una situación en la que tiene que usar esta ley, el hecho de no ponerse a pensar o preguntar qué hacer porque está en una situación en la que tiene que hacer lo correcto y él sabe adentro lo que es, eso siempre va a ser de acuerdo a la Torah. Eso siempre tiene que ser de acuerdo a la Torah. Y eso fue también en lo que pasó con Pinhas, que incluso que esa es una ley que no se la enseña y no se dictamina de esa manera y no se ¿cómo se dice? Batei Din, no le piden a la gente que actúe de esa manera. Sin embargo, si la Torah lo menciona, es porque hay situaciones en la historia en que el judío tiene que actuar de una manera que probablemente no es políticamente correcta, pero sí es correcta porque es lo que Hashem quiere. Entonces, el Rebbe acá hace referencia a que estamos en una época, él está hablando de la época en que uno ve alrededor que hay cientos de miles de judíos que están desconectados por completo del judaísmo. Están en otra por completo. Y dice el Rebbe así, eso es un peligro de desconexión total. Muchas veces porque no hay mucha conciencia de lo que es tener un alma judía. Por eso creo que hay que estudiar qué es el alma judía. Estudiar, conocerse a uno mismo internamente para entender la importancia del pueblo judío en sí y la importancia de que cada persona haga su rol, su misión en el mundo. Y eso también se aplica al no judío, tanto al judío como al no judío. Cada uno tiene una misión en el mundo que tiene que cumplir. Entonces, el Rebbe dice así, tiene un ejemplo muy interesante, dice, en una situación en la que hay miles de judíos que están tan lejos del judaísmo, ¿cómo uno se puede sentar a discutir leyes para ver qué hacer o qué no hacer? Uno tiene que ir y no pensar, como Pinhas que agarró la lanza, no es lo que están pensando, no hay que agarrar una lanza y tirarle a todas las personas que están lejos del judaísmo. Es todo lo contrario, es una lanza de amor. Uno tiene que ir y tiene que abrazar a la persona, tiene que acercarla, tiene que aceptarla tal como es y recordarle quién es. Eso es el verdadero amor al prójimo. Una persona que se alejó del judaísmo
no hay que alejarla, hay que acercarla. Acercarla es decir, tenés un alma divina, tenés un regalo que Hashem te dio y tenés que conocerla. Imagínate que hay una persona que... A ver, ¿puedes traerme el transformador de la computadora? ¿Está blanco ya? Gracias. Que tiene en la cuenta del banco, allá está allá, en la cuenta del banco, no, en el cuarto, que tiene en la cuenta del banco millones de dólares y no lo sabe. Y eso multiplicado por el infinito, y es las fuerzas que uno tiene en el alma, de las cosas que uno puede lograr. Y uno no tiene idea de lo que uno puede lograr. Hay que saber qué es, cómo está compuesta el alma de uno. ¿Encontraste? A ver, tengo que enchufar la computadora antes de que nos dé. Es un transformador blanco. Después lo voy a editar esto, así que no se preocupe. Es blanco y cuadrado. ¿Puedes, por favor, enchufarlo ahí y traer el cable para acá? No, está en el piso ese, no es ese. No es ese. Es otro que se ve igual, pero no es ese. Ahí está. Está arriba, está cerca del piano. En la mesa. Arriba. Entonces, ese es el punto. El punto es, el néctar tenés que convidarlo, no es solo para vos. Ahí está, buenísimo. Antes de que se apague todo. Dale el cable. No me llame. Gracias. Zafamos. Un segundo más y se apagaba todo. ¿Viste? Si tenía que ir a preguntarle a alguien qué hacer. Esto es práctico. Entonces, ese es el punto. Esa es la situación hoy. Aunque el Rebbe nos enseñó que ya estamos en una etapa en que no existe un solo judío que no hizo teshuvá. Porque ¿qué es hacer teshuvá? Hacer teshuvá no es que te crezca la barba en un segundo y ponerte un sombrero. Dice, no hay una sola persona que no hizo un suspiro de teshuvá. Un suspiro de teshuvá. ¿Sí? A veces uno escucha una canción que te recuerda a tus raíces, se te cae un lagrimón, listo, hiciste teshuvá. Teshuvá no es hacerte religioso. Teshuvá es reconectarte con tu fuente real, con tu fuente verdadera, que es Hashem mismo, Hashem es la fuente. Entonces el Rebbe nos dice que uno tiene que tener el fanatismo verdadero, el fanatismo no verdadero, positivo, que es como un juego de palabras, porque obviamente no es el tema de ser fanático. El tema es no quedarse sentado. Cuando ves a una persona que está sufriendo, no te quedas sentada viendo la tele. Ay, qué pena, está sufriendo. No, uno deja todo y va a ayudarlo. Y el Rebbe acá está viendo algo que una gran mayoría de la gente no ve. Cuando una persona está lejos, su alma está sufriendo. Él no lo sabe. Hashem está sufriendo y su alma, su propia alma está sufriendo. Porque dice una persona a veces se enfría, Dios no permita, y no se da cuenta que está lejos. Y cuando se empieza a acercar, empieza a sentir como ese calorcito de estar cerca, como esa, wow, ¿dónde estuve todo este tiempo? Por lo menos así es como yo lo viví. Obviamente que siempre hubo puntos en los que sí estuve cerca, por las cosas buenas que recibí en mi casa y todo. Pero de pronto cuando uno se va reconectando con judaísmo verdadero, y no fanatismo, judaísmo verdadero, con pequeñas cosas que
que son muy profundas, con conceptos de Torah que te enseñan, wow, el alma divina, el alma animal, y cómo hago para encender el alma divina, cómo es algo contagioso, es algo que da mucha alegría. Cuando uno ve a una persona triste, apagada, alejada, desconectada, uno como hermano tiene el deber de dejarlo todo y ser como Pinhas. Ser como Pinhas, dejarlo todo, no ir a asesorarse, no, anda, hacer una sonrisa. Listo, una sonrisa, ya está, no hace falta más nada que eso. Una sonrisa, preguntarle cómo estás, ¿y qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Lo que sea. Y el solo hecho de mostrarle a la persona que uno está presente para él y que en ese momento pensaron en él y se ocuparon de él, eso puede hacer que venga Mashiach. Eso hace que venga Mashiach. No hace falta ahora ir corriendo y hacer cosas probablemente extraordinarias. Cosas simples tienen un impacto muy grande. Y ese es el mensaje que nos quiere dar este es uno de los mensajes que nos quiere dar la Parashá, Parashat Pinhas. Y por medio de esto que Pinhas recibió la brajá de Hashem de ser Cohen, de ser sacerdote, y un pacto de Shalom. Hasta el punto tal de que viene la expresión, entonces tiene el mérito de que Pinhas es Eliyahu. Es sabido que Pinhas después es Eliyahu Naví. Eliyahu Naví. Eliyahu Naví aparece en todos los Brit Milá, y Eliyahu Naví siempre nos viene a traer buenas noticias, y es el que nos viene a transmitir la noticia de la Geulá, de la redención final. Así como está escrito que va a venir Eliyahu Naví, ¿sí? Y desde el techo nos va a gritar que llegó el momento de la Geulá, llegó el momento de la redención, llegó el momento del Mashiach. Así que si Dios quiere que podamos despertar esa sensibilidad de pensar en el otro, y no de forma tal que uno tiene que pasar todo un proceso burocrático interno antes de ayudarlo o antes de preguntarle cómo está. No hay que llenar una planilla en la FIP o en el Masa Aknasá o en el ¿cómo se dice?, el impuesto a las ganancias para saber si uno tiene que ayudar al otro o no. Uno tiene que ser como Pinhas. Tiene que ir y hacer lo que Hashem quiere. Hashem quiere que uno piense en el otro, que uno haga feliz al otro. Así que si Dios quiere que por mérito de esto podamos traer Geulá, redención al mundo, a nuestra vida. Y también estaba el otro punto, que es el tema de la misión que cada uno tiene. Y esto tiene que ver con el hecho de que también en la Parashá se habla sobre la distribución de los distintos tribus en las distintas partes de la tierra de Israel. Y que ayer nos dice que la distribución se hace con un sorteo. El sorteo se llama coral. El sorteo es algo que no es intelectual. No es que, vos sos talle large, bueno, andá, vos vivís en Jerusalén. Vos sos medium, andate a Tzfat. No, esto no es de acuerdo al intelecto, esto es un sorteo. Y hay varios detalles en ese tema. Pero bueno, voy a ir al grano porque no nos queda mucho tiempo, y el punto es el siguiente. El punto es que, si bien es cierto que uno tiene que escucharse a uno mismo y entender qué es lo que uno tiene que hacer en la vida y aplicar sus fuerzas para lograrlo, y es interesante que cuando digo esto también me lo digo a mí mismo, ¿no? Pero hay veces que Hashem nos pone en situaciones que probablemente uno piensa, no, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿Para qué Hashem me puso en esta situación? ¿Qué estoy haciendo acá? Esto no tiene que ver conmigo. Viene la Torá y nos dice, a Pepito lo mandamos al 11, a Juancito lo mandamos a, no sé, al barrio de, ya ni me acuerdo los nombres de los barrios, a Flores, Le Abdel, ¿sí? Y a cada tribu la mandan a un diferente lugar de la tierra de Israel. Pero esto es un sorteo. ¿Y por qué es un sorteo? Porque hay cosas que no se pueden entender con el entendimiento, con el intelecto,
con la mente, que no tienen un sentido revelado. Pero probablemente tiene un sentido oculto. Y Hashem con esto nos quiere enseñar también que a veces se nos presentan situaciones y lugares donde Hashem quiere uno que externamente, de forma superficial, no se entiende qué tengo que hacer yo acá. Pero puede ser que internamente Hashem quiere que esté ahí porque puede ser que le pasa a una persona que me ve y se le despierta algo y lo hace pensar y después llega a la casa y le dice a alguien y después eso genera un cambio que puede ser un impacto que le cambia la vida a una persona y yo no me di cuenta. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Saber que en el momento y la situación en la que estoy, aunque no se entienda con el intelecto, es porque Hashem quiere que yo revele algo oculto en esa situación y en ese lugar. Así que si Dios quiere que tengamos también la fuerza para descubrir la misión oculta y la misión revelada que Hashem nos dio en este mundo, en cada parte de la tierra de Israel, como sabemos que tierra de Israel, Eretz, viene de la palabra, de la expresión Sherotzela Asot Ratzon Kono, que quiere hacer la voluntad de su amo. Por eso he sabido que la tierra de Israel tiene que ver con entrar a la tierra de Israel, tiene que ver con entrar a las raíces de uno, entrar a la voluntad de Hashem, entrar a un sistema en el que uno empieza a revelar sus fuerzas ocultas del alma. Así que si Dios quiera que todos nosotros podamos reencontrarnos con todas esas fuerzas y, ¿por qué no reencontrarnos también acá, en la tierra de Israel? Y el que todavía no está en la tierra de Israel, el Rebbe Tzemach Tzedek le dice, Ta'aseh kan Eretz Israel, que en el lugar donde vos estás, vos podés transformar ese lugar en Eretz Israel. Lo podés transformar en Israel. ¿Cómo se hace? A través de que haces tu misión en ese lugar, en ese momento. Ese lugar en donde estás se transforma en Eretz Israel. Y al fin y al cabo todos vamos a venir a Israel con la Geulá completa y con Mashiach, Yehi, Adoneinu, Morenu, Barabenu, Menach HaMashiach, Leolam Vaed, Lejaim, Lejaim, que sea pronto en nuestros días. A ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Significa que está todo claro. Bueno. Lejaim, Lejaim, que haya buenas noticias.